el que una cosa haya salido bien, a los que nos ha salido más o menos bien algunas cosas, experiencia en la definición de por qué nos ha salido bien. Lo que sí que diría es que para que un proyecto salga y que funcione, aparte, y como lo he dicho en alguna otra ocasión, aparte de los consabidos buena ciencia, orientación al mercado desde el primer día, control financiero, una cosa que creo que hace muchísima falta y no siempre se ve en los proyectos que comienzan, y es muy difícil de percibir desde el punto de vista del inversor, es la excelencia en la gestión, en el project management. Cuando a una empresa recibe una inyección de capital, una biotech para desarrollar algo, el tiempo cuenta para atrás y el dinero se acaba desde el primer hecho. O sea, el tiempo empieza, están muertos, tienen que intentar sobrevivir. Su muerte está anunciada, tienen que ser excelentes en la gestión. En el project management, saber si tengo que tener datos preclínicos tal día, está al día, no otro día. Tengo que tener un modelo in silico, está al día, no otro día, una semana más tarde. Y esa excelencia en la gestión en el project management es algo que debería enseñarse y promoverse mucho más. Y seguramente, desde el punto de vista de los inversores que se ponen el dinero, pues facilitar y controlar mucho más que realmente se ejecute el plan de negocio de forma precisa. Yo procedo del mundo de la universidad y de la investigación y, por lo tanto, no me veo desde el punto de vista de empresa, ¿no? Entonces, para mí el éxito está claro que es generar conocimiento, es en primer lugar, y a continuación, paralelamente, formar científicos, formar buenos profesionales. Eso para mí es un éxito, pero en este foro, evidentemente, el éxito tiene que ir más allá. Y en este foro en el que estamos, pues el éxito significa generar patentes, generar conocimiento que pueda ser transferido. Para que sea transferido, pues el paso necesario es el de la patente bien tener. Y el último éxito, ya desde el punto de vista biomédico, es que estas patentes se traduzcan en fármacos o productos que mejoren la calidad de vida de la población. Son diferentes fases de éxito. Muchas veces en el mundo universitario nos conformamos con el primero. O sea, conseguir formar gente y generar buenos científicos es un éxito. Pero evidentemente en este foro el objetivo de los que estamos aquí pues justamente es generar conocimiento y generar un producto que beneficie a la sociedad. Jaime, que está acostumbrado a ver docenas o cientos de proyectos por ciudad de San Pau, ¿qué tiene que un proyecto, Jaime, para que triunfe, en tu opinión? Bueno, yo también vengo del mundo del conocimiento. La transformación, el primer éxito es poder hablar un lenguaje que normalmente las organizaciones hospitalarias no se entienden. O sea que los éxitos son relativos. Estamos en organizaciones que generan mucho conocimiento. El conocimiento que generan a veces también hay que encontrarle cuál es su impacto real, y somos muy malos generadores de innovación y probablemente pésimos generadores de negocio. Este es el desafío. Dentro de esto, pues, por supuesto, hay casos de éxito, y yo puedo decir que en los últimos años, dentro del pool de investigadores que hay en el instituto, pues hay una serie de gente que ha conseguido hacer acuerdos con compañías, sacar una patente, que la patente genere un cierto beneficio, o el éxito se mide en que entras en una convocatoria y puedes hacer alianzas. Pero yo creo que no todo, pues lo primero que hay que aprender, al menos en el ámbito de los grandes hospitales, no todo está en ir directamente al mercado a recoger. Hay muchos casos dentro de los hospitales que lo que puede generar son ahorros. Y esa es otra manera de ser emprendedor e innovador. Y quizá lo que todavía no tenemos es el lenguaje de comunicar, sobre todo a los médicos, que son grandes generadores de gastos, y ahora todos estamos sufriendo, viviendo carne propia este problema. Y a lo mejor puedes generar modelos de retorno de beneficios cuando, como organización, como grupo, generen un ahorro dentro de los procesos. Y ese es también otro lenguaje que intentamos introducir dentro de las organizaciones.
Luego, ¿quién triunfa? Yo soy alumno del profesor Parera y él siempre dice una cosa que ahora se la quitaré citándolo. Las ideas no son lo importante es quién está por detrás, quién es capaz de llevarlas a cabo. Eso es fundamental y como organización lo que pretendemos es estar detrás de los que tienen las ideas para intentar apoyarlos y seleccionar o ayudar a los que puedan tener ideas y apuntar hacia casos de primer disparo. Bueno, mi visión por naturaleza es bastante similar a la de Joaquín. Todos somos emprendedores y en contraposición con Sam y con Joan, pues los sectores muy diferentes, ¿no? Yo tenía un profesor, de hecho, que es el doctor Ángel Bosch, que es el local de IDEX, que nos decía en clase: lo que cuentas son las cuentas y lo demás es un cuento. Y esto es una cosa que cuando tienes una empresa lo tienes que tener grabado todos los días encima de la mesa, porque no se puede olvidar esto, porque si no tienes un problema y ya no es muy grave. Entonces, la gestión de proyectos, bueno, sí es fundamental, y como decía Jaume, pues claro, quién está detrás de las ideas, ¿no? Quién es el buen gestor del proyecto, de la idea o de la empresa que creará este mercado, pues por eso es fundamental. Y lógicamente los inversores esto lo tienen que valorar, porque si no, claro, más vale una idea mediocre con un equipo excelente que una idea buenísima con un mal equipo. Sí, por complementar un poco estas cuestiones, ¿no? Porque decía antes Joan, yo creo que es importante, el éxito depende de para quién, ¿no? Desde luego para la academia, para los hospitales, basta con la generación de conocimiento, ¿no? Pero ocurre que los profesionales de la sanidad probablemente están incentivados únicamente a pensar en el éxito como esto, como el conocimiento, y tenemos un esfuerzo todos por intentar que vayan más allá, ¿no? Y de ese conocimiento se mueven patentes de las diferentes modos de negocio. Si queréis nuestra opinión de cómo intentamos predecir que una compañía triunfará o no desde el punto de vista del capital riesgo, porque utilizamos, en primer lugar, sobre la idea, yo siempre digo que hay dos tipos de ideas. Hay la persona que ha detectado un problema que aporta una solución concreta a este problema, es un tipo de ideas. Y otro tipo de ideas que las ves enseguida son la gente que tiene una solución maravillosa que está buscando el problema. Entonces, las que están buscando el problema normalmente no suelen tener nada, no son ideas que suelen llegar al mercado. Y a partir de aquí, pues evaluamos las ideas en función de, en primer lugar, qué grado de conocimiento intelectual tienen, o qué grado de capacidad de generar barreras de entrada tienen, en segundo lugar, del tamaño del mercado. No es una idea en un mercado grande, en un mercado pequeño, ¿no? Ya sé que es un poco economicista esta visión, pero al final tiene impacto, ¿no? El equipo, como decía también Jordi, ¿no? El equipo con todo, ¿no? El equipo es el gran factor, un equipo bueno es quien hace triunfar las ideas y también pues relativas evidentemente a la conductiva y a todo el negocio que está detrás de esta idea, ¿no? No entraremos ahora en detalles de que sea muy aburrido, pero básicamente necesitamos definirlas así, todavía así, tengo que admitir que nos equivocamos muchas veces, por ejemplo. No es fácil definir o intentar predecir si una idea será un caso de éxito o no. Yo siguiendo un poco con la discusión, si me permitís, porque ¿qué es lo que podría hacer la administración? Me gustaría tener vuestra opinión sobre qué podría hacer la administración para intentar potenciar las nuevas ideas y qué pensáis de las subvenciones. Anteayer la consejera de Enseñamiento ha lanzado otra vida paralela que yo tengo que me interesa, ha lanzado el programa, la idea de implementar la asignatura de emprendeduría y empresa en toda la educación primaria y secundaria. En la CP y la autoridad, es algo, el estado de las escuelas es algo excelente y que va a permitir cambiar las cosas en el futuro. Pero los estudiantes de la carrera no reciben formación de empresa, no reciben formación de emprendeduría. Pocas carreras no reciben. Yo creo que ahí debería hacerse incidencia de forma no demasiado funcional. No es muy complicado que este foro en el que estamos hoy, que hay gente del sector, pues ¿por qué no? Este foro no está lleno de estudiantes, es un foro paralelo lleno de estudiantes de biotecnología, biología, medicina, farmacia, química, etcétera, etcétera, hablando de este tipo de cosas, para despertar vocaciones. Nosotros que necesariamente tienen que ir a trabajar o crear su compañía es muy complicado y no lo hagan en sus casas, no se recomendaría, pero
hay muchas vocaciones que se pueden encontrar. Y el tercer aspecto es las subvenciones, las dejo para después. El tercer aspecto es por qué no se potencia mucho más que los profesores o los catedráticos, los investigadores de la universidad se les facilite la vida para lanzarse a crear su compañía en base a sus ideas, en base a su investigación, a la investigación que han hecho. Deberían ser héroes en lugar de ser apestados, no sé si es la palabra porque no estoy en mi lugar, no estoy en la posición. Pero vaya, conozco gente que son profesores institucionales que han creado compañías que han ganado mucho dinero y la gente en el bar de la cafetería de la facultad no se sienta con ello. Porque, ganan dinero en la empresa. Pues esa actitud debería cambiarse y creo que todo el talento que existe en las universidades debería utilizarse en parte o debería aprovecharse para crear compañías que impulsen su trabajo. ¿Qué opináis? Este tema sobre que se podría hablar mucho tiempo, resumiendo algunas cosas, porque lo he vivido durante todos estos años, ¿no? Este tema, y lo primero que hay que decir es que las administraciones no han apoyado ninguna, ni la catalana ni la nacional, con excesivo énfasis, ni la idea de generar patentes ni la de aplicarlas. Es una pura realidad. Porque estamos trabajando en investigación, pues sabemos que cuando tienes un proyecto, el que haya una patente o no por detrás, el que esa patente haya llegado a una fase determinada, la prioridad de valor es consideran un monto muy pequeño. Lo mismo sucede en la evaluación de currículum. Vemos cómo se hace la evaluación de currículum y cuáles son las aportaciones, pues está muy poco valorado, evidentemente, el tener patentes. Yo entiendo que haya un cierto temor, ¿no? De que, bueno, vamos a hablar de las patentes igual que las publicaciones buenas, porque si no la gente pues, se puede dedicar a hacer patentes y que no sirvan para nada. Eso estoy de acuerdo, hay que abusar, ¿no? Pero lo que sí que hay es un sistema para ver hasta dónde ha llegado una patente, hasta dónde ha llegado una idea y evaluar si de la forma adecuada. Eso no existe. Actualmente los currículums es muy curioso, cuando te piden el currículum pues dicen patentes. Si existe el apartado, pero no hacen distinción entre si la patente ha llegado a fase clínica o si la patente ha generado un producto. Absolutamente la verdad. Hay un sistema totalmente superado desde ese sentido para evaluar esta actividad. No se evalúa. En España prácticamente no se evalúa. Esa es la realidad. Entonces, lo que yo refiero a las administraciones es que lo empiecen a evaluar. Pero no solo pasa en las administraciones, sino incluso en los institutos en los que uno está trabajando, en los que están metidos, tampoco se evalúa de forma adecuada. Esa es la pura realidad. No es que pase en Madrid porque está muy lejos o la Generalitat porque está muy lejos. No, es que ni siquiera en los entornos más cercanos se evalúa la actividad adicional. Algo que no veo tampoco es que haya un mal mirar a los científicos que se dedican a innovar, a patentar. Yo eso no lo veo. En mi ambiente pues hay varios científicos que están en esta situación y yo creo que no veo ese desprecio. Yo nunca lo he sentido. Al menos nunca lo he sentido. Sí. Yo nunca me he sentido. Lo que sí que he sentido es que en España, en general, en Cataluña en concreto, pues no hay tradición, falta y hay poco ánimo a la hora de crear programas para potenciar estas patentes, para potenciar estas ideas innovadoras en general. Bueno, hay que quedar visiones complementarias. Tenía el concepto, y me lo corrobora, que los hospitales van por detrás de la universidad, en el sentido de integrar la idea de que no es un pecado hacer negocios. Todavía en los hospitales pues, existe esta vocación de servicio médico, profesional sanitario, una especie de mártir que deben dedicarse exclusivamente al servicio de la salud. Lo cual es cierto y está muy bien, pero eso hace que integrar ideas de negocio sea muy difícil y todavía hay un campo bastante estéril que hay que abonar para introducir la idea de que el negocio no solo es posible, no solo no debe estar mal visto, sino que es deseable dentro de las instituciones. En ese sentido, la administración no ayuda porque
que tiene un discurso que está muy integrado por todos los foros de la propia administración, pues la innovación está en letras cada vez más grandes, cada vez más destacadas, pero lo que se hace internamente pues es que no hay una normativa clara de cómo se participa dentro de las instituciones, por ejemplo las patentes. En el hospital no existía una normativa de patentes, lo que inventar. Los modelos que tiene la administración para que participes de convocatorias o la gente se organice o el propio instituto de investigación participe en modelos de negocio son muy rígidos. Tanto en mi hospital que tenía el instituto una fundación de estructura privada, bueno, ahora entramos en el sector público y eso a la hora de plantear determinados negocios o tener un accionariado es muy complicado. Por tanto, la administración es la primera que debe adecuar el discurso en facilitar que los modelos se puedan implementar. En cuanto a las subvenciones, a ver, cada vez más la parte de generación de conocimiento viene simplemente como subvención, y la parte que es ayuda a la innovación, cada vez la subvención es más pequeñita y el préstamo es mayor. Esto hace que haya muchas oportunidades que se pueden lanzar desde dentro de las instituciones o apoyando a los grupos de innovación que desde la propia estructura del instituto les diga, oye, no nos comprometas con un préstamo de 800.000 euros porque como ahora somos función pública, pues inmediatamente lo tienen que poner en mi balance. Claro, hasta que no lo devuelva, pues esto me impacta negativamente. Una cosa tan simple como esto pues no está resuelto. Yo creo que, a ver, está bien que la administración de préstamos, porque eso obliga a un plan de negocio, pero que todavía hay mucha distancia entre lo que es la retórica y lo que es la implementación eficaz de los modelos. Mi visión para complementar es que el sistema europeo, o mejor dicho, la cultura europea y en particular la española tiene dos grandes problemas estructurales que impiden que la innovación salga de una manera eficiente de la academia, ya sea universidades, lo que sea, al mercado. Uno de ellos es el tema de las patentes que ya hemos hablado y no voy a añadir nada nuevo, excepto un absurdo que ahora está empezando a verse y la semana pasada y un caso particular que os explicaré que me puse los nervios. Como sabéis, ahora hay subvenciones para innovar y para patentar y salir al mercado, ¿no? Y estamos de acuerdo que esto pues, se valora realmente poco en los currículums, pero bueno, la verdad hay subvenciones. Ahora recientemente se hizo una de la GAUR que se llama Profa o Prova o algo así. Se está haciendo en España las de Innocash, el año pasado supieron el Balcón y el Baltec. Hay varias. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora los investigadores están empezando a patentar porque toca, ¿no? Ya toca. Pues, ¿qué pasa? La semana pasada vi una molécula muy interesante para una enfermedad en la cual no hay tratamiento y lógicamente no hay investigador ni la molécula ni la enfermedad ni la institución. Pero realmente todo pintaba muy bien. Solo había un problema, que se había patentado y había pasado la fase de PCT, que sabéis que es la fase donde realmente hace falta invertir mucho en la patente, del orden de 100.000, 150.000 euros en la patente, por lo cual la institución no había decidido invertir en esta fase, se habían gastado solo los 4.000 o 5.000 euros que vale la patente, pero ya está, con lo cual esa patente automáticamente se convierte en dominio público. Cualquiera puede coger esa molécula y hacer lo que quiera con ella, con lo cual cero, ya no interesa a nadie. Y hemos convertido una cosa súper interesante, con la cual no había ningún tratamiento, en una cosa que no tiene ningún valor. Simplemente porque en aquel momento tocaba patentar, pero después nadie se preocupó de continuar invirtiendo la patente, desarrollarla, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, claro, el sistema de obligar a patentar porque sí tiene sus riesgos, y este es muy evidente. Una idea que recientemente oí en un panel y la verdad me gustó es la idea de crear, ¿cómo decirlo?, paneles de expertos independientes que valoren estas invenciones
la reconozcan y esto cuente para el currículum del investigador. Pero claro, si tú descubres una molécula para curar que sea y no quieres publicarlo porque si no, no puedes llegar al mercado de manera eficiente y no quieres patentarlo porque en ese momento no interesa, pero quieres que te ponga en el currículum, pues debería haber un panel independiente que diga, vale, esta persona ha hecho esto, que en este momento es confidencial, pero equivalemos a ellos, por decirlo de una manera, ¿no? Esto es súper difícil, pero a nivel de ministerio o similar, debería haber una estructura que valide esos currículos de esta manera. Esto es un problema. El segundo problema es, bueno, yo soy de las montañas de Alicante, que ahí somos un poco cavernícolas, y un dicho que tenemos es de tant que el buit tendrá con muy, ¿no? Significa esto, de tanto que te quiero, al final te asfixio. He visto recientemente 3 empresas en Cataluña, que tampoco voy a decir nombres de instituciones, que las 3 empresas han nacido muertas. ¿Por qué? Porque hay instituciones por medio y bueno, todo se complica, se complica, ahora el rector tiene que firmar 6 meses, el rector no estaba ese día, 6 meses más, después tienen que pasar por el consejo no sé cuántos, 6 meses más, etcétera, etcétera, y al final llegas al mercado, la empresa se constituye, y una cosa que hoy en día son 48 horas constituido en SL, pues en los 3 casos pasaron desde el año hasta los 2 años. Con lo cual, vas a buscar capital y claro, es que las patentes ya están desfasadas y hay gente que está haciendo cosas mucho más interesantes que tú, el mercado ya ha avanzado, tú te has quedado anclado hacía 2 años. Y esto es un problema, esto se tiene que solucionar. Me consta que hay institutos como el IRB y otros que están avanzando en esta dirección de solucionar la poca involucración de las instituciones en la creación de spin-offs, pero hay otras instituciones un poco más conservadoras, digamos, que aún se quieren involucrar, y eso pues dificulta la transferencia al mercado. Jordi, antes de que los emprendedores tienen que ser héroes, yo esto te la voy a plagiar porque me parece que es muy importante, y lo que comentaba también Jaime, ¿no? De que el negocio es industriable, que desgraciadamente poca gente se da cuenta de que el impulsar incentivos es el propio negocio, la gente responde a los incentivos, ¿no? Y ahora entramos un poco en el capítulo que me parece muy importante. Únicamente quería destacar una cosa respecto a las subvenciones, ¿no? Innovar, podríamos definirlo de una manera así un poco ambigua, como transformar dinero en conocimiento, y emprender es buscar lo contrario, transformar este conocimiento de nuevo en dinero, ¿no? Y el dinero como objetivo final. Yo creo que las subvenciones para innovar son muy necesarias, ¿no? En el caso de las subvenciones para emprender, yo tengo una dualidad con esto y suelo ser muy polémico, porque es que yo, viendo muchas compañías, me doy cuenta de que hay una correlación negativa entre recibir subvenciones y llegar a triunfar en el mercado, ¿no? Es decir, hay muchos emprendedores que tienen la subvención y al tener la subvención no tienen hambre por conseguir los revenues, los ingresos, ¿no? Porque ya están subvencionados y por lo tanto se correlacionan rápidamente. Yo sería partidario de subvencionar el primer año, pero no repetir jamás ninguna subvención, porque si repites le das casi como la oportunidad al individuo, al emprendedor que vuelva a ello. Pero bueno, entrando en el tema de los incentivos, por cambiar un poco el orden, y por cierto me gustaría que el público, aunque tendremos 10 a 15 minutos de debate con vosotros también, pero si nos queréis interrumpir en cualquier momento, por favor, yo creo que será mucho más rica toda la discusión, ¿no? Como decía, el tema de los incentivos, ¿creéis que los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, periodistas, entornos sanitarios, investigadores, están de verdad incentivados para emprender? Yo trabajo con los sanitarios y tal, por lo tanto es difícil decir si tienen incentivos o no. Creo que no, pero luego desde un punto de vista subjetivo no tengo datos para mejor que sí, yo creo que la respuesta es muy corta, de 2 letras, que es no. No están incentivados, están a veces desincentivados. Si te fijas, tienes un problema. Ahora tengo una conferencia, porque me parece que te dedicas a ir pregonando en mi hospital el viernes que viene, que se llama Interfase Asistencia Reserva. Interfase Asistencia Investigación. En los hospitales esta interfase está muy separada. Los asistenciales son asistenciales, los métodos del hospital están hechos para prestar asistencia. Cuando tú dices, oye, es que hay que buscar la manera de incentivar, el primer obstáculo que encuentras es la carrera profesional. Y la carrera profesional de los
hospitales en general, salvo grandes excepciones, no contempla la innovación, desde luego, y ni siquiera contempla la generación de conocimiento. Es decir, la mayoría están hechas para tener tramos ya más ancianos, que van haciendo más venerables. Por lo tanto, este es el contexto real. ¿Qué se puede hacer dentro de esa situación? Pues buscar nuevas maneras de incentivar, sobre todo, a la gente que su incentivo está acostumbrado a que sea un incentivo más moral que material, y buscan la manera de tener complementos económicos a través de la industria farmacéutica. Esto ha sido siempre un clásico en los hospitales, pero no trabajando para ellos mismos, sino trabajando para la industria farmacéutica, lo cual en definitiva desprotege muchas veces al propio investigador que tiene una idea que puede llegar al mercado. Por lo tanto, tratar de buscar nuevas maneras dentro de los hospitales es crucial, y os digo que no es un camino fácil, a pesar de que parezca lo más razonable, pero esto es toda una interfaz. Sí, ya he dicho antes que claro, hay un problema ya curricular, no está ni contemplado prácticamente. Eso, hay que mirar las diferentes tablas de evaluación y vemos que pone patentes la puntuación de la SIGNA, por patentes menos casi que presentado a cualquier congreso nacional o provincial. Esa es la pura realidad, pero eso en todas las instituciones. Esa sea una particularidad de las mías, es general, por lo tanto no hay ese reconocimiento. Entonces, el incentivo al final tiene que salir de uno mismo. Pues que no se mete en esto a veces sin querer, porque es un descubrimiento que hace y es esta vía. Una vía que con el equipo adecuado, pues sin pensar en si te va a reconocer o no, porque si como tienes que pensar si se va a reconocer o no, no lo haces, está claro, porque no existe ese reconocimiento. Entonces tiene que ser ya un afán de conocimiento, un afán de servicio a la sociedad, lo que te impulsa es que bueno, esto puede ser interesante. Vamos a seguir aquí con esta curiosidad y con esta idea de ayudar. Ahora, los años que han pasado, desde que iniciamos que el camino no ha cambiado mucho las escuelas, una calidad. No he visto a ninguna administración que haya hecho ningún paso hacia adelante. Vamos, hacia el igual. No sé desde el punto de vista empresarial. Nosotros decidimos no crear empresa en este momento, entonces todavía consultable con la gente que está más en las empresas para ver cuál es nuestra visión. Pero desde el punto de vista académico e investigador, no ha cambiado sustancialmente la situación. Esta es la realidad. Aprovechando, me gustaría que en todo el enorme pool de talento, no solo investigador, sino de gestión que hay en instituciones públicas, pudiera transformarse fácilmente en compañías, en investigación, en dinero y en puestos de trabajo. No se me ocurre cómo. Yo creo que debería quedar premios y puntos en el currículum al que cree empresas, al que participe en consejos de administración de empresas. Eso es fácil de contrastar porque esto no es registro mercantil. Es mi idea de poca. Si me permitís, no seguir el orden. Yo creo que también hay que distinguir dos cosas. La administración no lo va a hacer. Y desde luego la administración, ni la universidad, ni los institutos pueden pretender de que formes innovadores como no puedes formar científicos. Tiene que haber algo. Lo que la institución debe hacer es facilitar que haya una ecología a donde la gente que tiene ese algo, ya sea pues, hacia la empresa, hacia la generación de conocimiento, hacia pues, simplemente la innovación y participar de equipos, pues pueda fructificar y no se vea, al contrario, empantanado. Eso sucede, y lo que Ignacio pues, ponía de manifiesto muchas veces. Yo siempre digo, en el hospital la gente investiga a pesar del hospital. Esto de que la gente hace las cosas a pesar de los pesares, pues eso es una riqueza inmensa. Es decir, que la gente está dispuesta, pues por lo menos la administración lo que tiene que hacer es no convocarlos, es decir, oye, tú vas a ser
empresas tú vas a ser un innovador, sino facilitarles las cosas introduciendo estos dispositivos. Estabas sobre los premios y aquí, si me permitís, también es un poco polémico. Yo de nuevo puedo ver una correlación negativa entre los premios y el éxito de una compañía. Yo cuando veo un CEO de una compañía y me explica que ha ganado 3 premios, me dice que en este ha ganado tanto y en el otro ha sido el mejor, ya pienso no vas a llegar. Y me puedo equivocar también, evidentemente, porque hay casos y casos, ¿no? Pero en general, de verdad que no es una broma, es real. O sea, cuando uno está más pendiente de los premios que no de llevar su negocio al mercado, normalmente las cosas no acaban de ir bien, ¿no? Yo viendo la composición de esta mesa me llamaba la atención, ¿no? Yo creo que realmente la habéis organizado con mucho sentido común, ¿no? Porque hay 2 emprendedores, 2 personas más en el ámbito de la gestión, de la responsabilidad académica, y en este caso yo como inversor, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito ahora de los errores. Yo creo que los errores se aprenden muchísimo y hasta en el guión lo tenían incluso un poco marcado, aunque no estamos presentando mucho, que la verdad ha sido de ayuda. Yo creo que os voy a contar a los emprendedores, sobre todo a vosotros, qué errores habéis cometido de los que la gente pueda aprender, ¿no? Y luego también intentaremos nosotros daros una visión de los errores desde el otro lado. Por eso son 3. Como os he dicho, intentar una solución para un problema que no existe. Ese es el error fundamental de casi todas las compañías. Hacemos cosas sin saber para qué van a servir, aunque no sé si lo que dijo John Ford, que si le hubiera preguntado a la gente lo que quería, la gente en el año 1900 quería un coche de caballos más rápido, no quería un coche con motor de explosión, quería un coche de caballos. Es decir, que eso también tenía que filosofar un poco. Sí, o sea, El problema era real, la gente quería ir más rápido, llegar más rápido a los sitios. es decir, pero hay una forma de depende de cómo te vaya en la vida, puedes ocupar una posición o la otra. La segunda, obviamente, es el cash flow. Cuando tienes una compañía, cada mes tienes que pagar nóminas y tienes dinero para pagarlas, no lo tienes, tienes un largo problema. Puedes perder de vista el cash flow y equivocarte y no hacer una buena previsión y hundir. O sea, vender mucho es muy malo, porque vender mucho te obliga a contratar mucho y contratar mucho, pagar mañana y recibir el dinero de los servicios que has vendido, de lo que hayas vendido en 6 meses. Es una fórmula directa a la bancarrota. Y lo tercero, caso personal, es decir, lo que comentaba, precisión en la ejecución, invertir dinero en formar a tu equipo, no tanto de la estrategia que ya hemos hablado, pero de hacer las cosas a tiempo, con el presupuesto adecuado y entregar las cosas con calidad. Si de cara a un cliente una calidad adecuada, si tienes que ejecutar una fase clínica, preclínica, una psicología, un arte, el tiempo y el dinero de la forma de. No sé si Ignacio te querrá comentar los premios. Sí. No, yo era la excepción que No, yo me sumo completamente a lo que decía Jordi de los errores. Y si hubiera empezado yo a decir lo que he dicho los mismos. El primero, el de no estar orientado al mercado. Este es un error que a mí me ha pasado, probablemente me volverá a pasar en el futuro y a muchas empresas le pasa. Pero es un error nefasto. Cuando de esto te pasa, pierdes meses, muchos años de desarrollo de negocio por culpa de no haber visto qué era lo que el mercado necesitaba y has hecho una cosa diferente. Pues bueno, esto hay que invertir recursos y en particular lo que nosotros hacemos en Intelligent Pharma para minimizar este error es tener gente en el equipo comercial, científicos, que hablen con el cliente y no son comerciales, los comerciales son otros, pero forman parte del departamento comercial. Y esta gente acompaña a los comerciales a escuchar qué es lo que quiere el cliente para después hacer el enlace con los equipos de I+D internos. De tal manera que así nos aseguramos, a la medida de lo posible, pues hacer cosas que el cliente es lo que quería. Esto es una cosa. Después el cash flow, sin duda. Y de hecho yo lo primero que hago religiosamente cuando llego a la oficina es abrir la cuenta corriente. La miro y la cierro. 5 segundos. Pero el tema del cash flow es... no de revés. Pues bueno, pues yo sí. Y es lo que hago, es solo entrar a la oficina. Y bueno, y por último, un error que Jordi no ha dicho ahora, pero que también es importantísimo, aunque hay miles, o sea, si yo he cometido muchísimos errores y de hecho por eso estoy aquí, si no sería Google ahora, ¿no? 4 años.
Pero otro, por ejemplo, es el típico, ¿cómo decirlo? El típico error de contratar servicios low cost pensando que son servicios high cost, ¿no? Un ejemplo súper sencillo, página web, pues vas a un amigo de un amigo no sé qué, que por 1.000 euros te hace la web, cagada, porque al final te genera un sobrecoste enorme, mucho más que si hubieras ido a quien tocaba. Quien dice esto, pues lo mismo con los abogados, lo mismo con el servicio de comunicación, lo mismo, etcétera, etcétera. Y claro, cuando empiezas, pues lo quieres minimizar todo, el precio de todo, pero muchas veces, pues pasas y esto se convierte en un problema. Cuando alguien de vuestros equipos comete errores, ¿qué hacéis? En nuestro caso, como no creamos empresa a partir de nuestro producto, siempre nos han dicho que fue un error no crear empresa. Una de las cosas que nos han dicho muchas veces, yo nunca lo he visto tan claro. Porque cuando una cosa llega al final a un puerto, un pico de capitán o de marinero, no sé qué hubiese sido, hubiese llegado ahí, no estoy tan seguro, por lo tanto no lo veo tan claro que fuese un error. Para el espíritu emprendedor, que es lo que queremos plantear en esta jornada, pues que así, ¿no? Desde el punto de vista emprendedor, pues teníais que haber creado vuestra empresa a partir de un producto interesante, es posible. Pero desde el punto de vista mío, personal, yo creo que dio sus frutos y ahí está. Por lo tanto, no me arrepiento. No me arrepiento de lo que podríamos considerar desde el punto de vista un error que yo podía cometer a nuestra empresa. Ya los errores que se pueden cometer desde la investigación en la academia, pues evidentemente, ¿no? Más claro siempre es una investigación pues, que no te lleve a lo que te va a dar el premio, que son las publicaciones. En este caso estamos hablando de patentes, pues ese es el error que están balanceando continuamente. La labor de dirección es muy importante. Cuanto más te puedas dedicar a esa labor de dirección de tu grupo, de casi todo, pues en principio todo esto pero ese es nuestro riesgo. Con los nuevos productos, las nuevas patentes, pues me plantearé un poco lo que se discute aquí también. Bueno, a lo mejor hay gente del grupo que quiera crear la empresa, ¿no? A partir de Ahora pensaba, digo, bueno, somos relativamente nuevos en el negocio, por lo tanto los castigos son pequeños. Como mi hija, que tiene una libreta y me dice, papá, te he puesto un punto rojo. ¿Cómo hago para que me pongas uno verde? Lo que intentamos hacer, o el discurso es, incluso a los que solo investigan, es intentar explicarles el lenguaje empresarial. Oye, si es que tú has comprometido un investigador para estar aquí 4 años, pero que el instituto progresivamente tiene que irle pagando y asumiendo su sueldo, y al final, después no produce, este es nuestro mercado. Esto hay que generar una cultura de empresa dentro de los grupos de investigación. ¿En qué se equivocan? Se equivocan en sobredimensionar sus posibilidades, se equivocan en no ir al sitio adecuado, se equivocan en pensar que solos se puede arreglar todo y van muchas veces tarde y mal a la empresa privada. Yo creo que es mucho mejor un acuerdo en el cual el propio investigador no se va a volver Google, pero que puede estar en condiciones favorables de decir, oye, esto que tengo aquí puede ser tan importante como para ir a buscar una sibelta y decir, oye, ayúdame a esto y compartamos o valora mi invención, a ver si podemos salir aquí. Así hemos intentado hacer con grandes compañías, no es fácil, con pequeñas compañías es un poco más fácil, más riesgoso, y este es un camino nuevo. Yo creo que a la gente, sobre todo, lo que tienes que enseñarle es, mira, no tengas miedo a equivocar.
equivócate todo lo que te tengas que equivocar, pero no a costa del dinero de la institución. Esa es la primera premisa. Ahora, equivocarse en este caso pues no es tan malo. La gente aprende y solo va a aprender de los errores. Nosotros como organización, pues desde luego de equivocarse muchas veces. Del capital riesgo, bueno, os quiero decir, yo estuve un tiempo en San Francisco haciendo capital riesgo sanitario. Allí había algunas compañías de capital riesgo que uno de los requisitos que tenían para invertir a un emprendedor, lo prometo, es que hubiera fracasado antes. Si el emprendedor no ha fracasado antes, no es elegible, digamos, para recibir financiación de ese fondo de capital riesgo. Me parece una enseñanza muy interesante porque, claro, la gente que ha fracasado, digamos, ha aprendido cosas en ese fracaso y es mucho más valiosa que la gente que aún no ha fracasado. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, hay un error clásico que me parece muy habitual entre los médicos, que es los profesionales de la sanidad, ¿no? Que es el venir al despacho y decirte, Luis, te voy a contar una cosa, pero por Dios que no salga de este despacho. Esto es secreto. Este es un gran error, porque creo que las ideas avanzan muchísimo más si el que de verdad está detrás de la idea le aporta un valor suficiente, da igual que la escriba, no la explique. Él es quien la va a llevar al mercado, ¿no? Porque su ejecución es muy importante. La gente se cree que Capital Riesgo invierte en ideas, y no invierte en ideas, invierte en la ejecución de las ideas, eso lo hacen las personas, ¿no? Entonces este clásico no se lo digas a nadie, o el fírmame antes de empezar a hablar en el minuto 2, el NDA, ¿no? El Non-Disclosure Agreement, el acuerdo de confidencialidad. Bueno, sí, claro, yo se lo firmo, pero mientras se lo estoy firmando ya me sonrío porque digo, bueno, no sé si lo han entendido. Y el segundo error que cometen muchos emprendedores es pensar que estamos analizando su negocio cuando en una primera etapa lo que estamos haciendo es analizarle a él, es decir, a la persona. Y cosas tan sencillas como si sabe escuchar o no sabe escuchar, si en la discusión acepta, digamos, argumentos y puntos de vista contrarios. Hay mucha gente que a veces, bueno, yo valoro mucho a los emprendedores tozudos porque creo que tiene mucho sentido que sean tozudos, ¿no? Pero de algún modo también tiene que haber un cierto diálogo. Si no hay diálogo, pues es mal asunto, ¿no? Por ejemplo, siempre presumen mucho de entrada general, en la primera reunión, hablar de dinero ya es de mal gusto, ¿sabes? Cuando quieren saber cuánto vale su compañía o la valoración, etcétera, esas cuestiones, cuando presentan profit and loss y incluso cuando piden una cuenta de resultados a 5 años, ya os podéis imaginar que los años 4 y 5 son ciencia ficción. Es que nadie espera que los años 4 y 5 se cumplan, ¿no? El año 1, 2 y 3 pues probablemente sí sean los años que pero yo el 4 y el 5 lo quiero ver, y lo quiero ver porque el 1, 2 y 3 me dicen de la compañía, pero el 4 y el 5 me dicen de la persona, del emprendedor, ¿no? Y de cómo de lanzado es y a la vez cómo toca de pies en tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los errores fundamentales que vemos desde una óptica más de inversores, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda porque yo tengo aquí una lista de preguntas muy larga, pero para hacer una idea, más o menos 10 minutos de debate nosotros y luego vamos a entrar al público, ¿eh? Muy bien, pues perfecto. Yo quiero entrar en, porque vamos a suponer un segundo que el innovador, el profesional sanitario, el investigador o alguien de fuera del sector, digamos, ya tiene una idea y está dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Sobre la diferencia entre hacer una licencia y hacer una SPID. Me gustaría saber la opinión de todos vosotros sobre cuál es el camino idóneo, si existe un camino idóneo, y por qué. Y me gustaría que resaltases porque a mí me da un cierto apuro darme cuenta que los hospitales no tienen ni siquiera vehículos para capturar el valor de esa innovación que se genera con los centros de investigación, ¿no? Porque no pueden entrar dentro de sociedades, de sus emprendedores a participar de esas sociedades. Entonces, los emprendedores, ¿habéis tenido algún problema con algún paso de intelectual desde la academia a vuestras compañías? Y desde el punto de vista de Jaime y de Joan, pues cómo vivís este tema de la licencia versus la posibilidad de enviarse a algo más bien. Con Jaime. Sí, a ver, en mi hospital se han creado pardos, ¿no? Van sobreviviendo. El itinerario recomendado es, intenta valorar ver si puedes hacer una licencia y si realmente la
cosa que es grande, pues planteate un spin-off, pero tampoco te la plantees tú solo, busca socios. La práctica del asunto es muy complicada, porque cuando tienes que empezar a decir, bueno, ¿cómo participas? Si es que has creado realmente una empresa, ¿cómo participa la institución en la empresa? Y ahí os aseguro que desde el camino que antes de la rectora es brutal, es que claro, que este profesional no solo está en el hospital, sino que también es de la universidad. Y no solo eso, sino que está en una red del Carlos III. Y bueno, dices, bueno, ¿a quién más le tengo que pedir permiso? ¿Cómo tienes que participar? Eso es muy complicado. La gente, pues, en general, lo que les dices es, mira, pues, o buscas de hacer una empresa totalmente privada y ya te daremos buenos consejos, así que también te irás del hospital, en definitiva, o hay que trabajar mucho internamente para poder lograr. Yo creo que uno de los caminos es que te dejen dentro de las instituciones que son OPIs, organismos públicos, poder crear una estructura empresarial y a partir de esa estructura empresarial pues separar lo que son los proyectos, pueden ir a empresa y participar desde la estructura empresarial. Para que eso también los tiempos que corren pues, en fin, pues un poco conflictivo. Nosotros todavía no hemos dado ese paso, pero desde luego yo creo que son reflexiones que hay que hacer de continuo. La solución no es fácil y en general a quien acaba teniendo ciertos visos de éxito, mi experiencia es, viendo el pasado es que a quien le va bien acaba yéndose de la organización y haciendo su negocio separado. Estupendo, ha nacido aquí, pero la institución no se acaba de beneficiar de la inversión. Yo ya he comentado que en nuestro caso en su momento decidimos la licencia, incluso pensando la spin-off, muy poco. La verdad es que tenía el equipo, pensamos, entonces es mejor la licencia. Ahora, en mi opinión, pues es que si la situación económica fuese mejor, habría que animar. Tampoco estamos en el mejor situación económica. Yo creo que ahora son época de vacas para las spin-off y las pequeñas empresas emprendedoras. Esa es mi impresión. Una vez superada esta crisis económica, pues evidentemente que yo animo a la gente que cree spin-offs y el producto. Ahora, visión personal, si me dicen, ¿tú vas a hacer un spin-off? No. Eso ya es una visión personal. Yo no soy una persona para hacer spin-off. ¿Por qué? Porque creo que no tengo ni la capacidad ni las características para hacer un spin-off. Y como que creo que no sería feliz en un spin-off. Cuando tengo que tomar una decisión en la vida, me hago la misma pregunta: ¿me va a hacer más feliz, sí o no? Si la respuesta es no, pues ¿para qué? En este caso lo mismo. Yo seré más feliz con un spin-off, probablemente no. Por lo tanto, ahora, en mi equipo hay gente capacitada que tiene interés y fuerza y quiere crear un spin-off con un producto nuestro. Yo no lo tengo. Los emprendedores. Compañías, seguramente ahora es un buen momento para crear compañías nuevas. Mucho talento que está buscando una compañía para poder ir a trabajar. Y para cuando vengan las vacas gordas es bueno tener ya un recorrido de unos años. Yo te preguntaría a ti, te puedo preguntar cómo funcionan en Estados Unidos, por ejemplo, la transferencia de tecnología, la creación de empresas a partir de hospitales. Es un poco el modelo a seguir, un modelo recomendable. La transferencia de tecnología suele acabar en spin-offs y se calcula valor. Y afortunadamente hoy los hospitales del siglo XXI ya no compiten en excelencia. La Clínica Mayo o el Massachusetts General Hospital no pone en su página web, en la home, que tiene un 0,7% de complicaciones en el implante de coronario. No lo ponen porque es que todos, afortunadamente, todos lo hacen exterior.
ahora compiten en innovación, cuántas unidades tienen, cuántos spin-offs han generado, etc. Ellos prefieren sin ninguna duda el modelo spin-off antes que de licencia y tienen vehículos para capturar valor. Fijaos si tienen vehículos para capturar valor. Si conocéis a Ofir Shahafi, sería un homónimo tuyo, israelí, el director de innovación y de que controla, el que manda sobre la innovación de un hospital, que ha sacado a bolsa el año pasado el portfolio de innovaciones. Como si aquí el hospital saca a bolsa las 30 ideas innovadoras que tiene y ha conseguido 20 millones de dólares por el 40% de ese portfolio. Imagínate la gasolina que tendrías tú para caminar durante los próximos años con esos 20 millones de dólares. Luego, allí la mentalidad es claramente enfocada hacia el retorno a la inversión y a un retorno económico que al final, que la gente piensa, oye, esto es muy greedy, ¿no? Es muy retorno económico, uy, pues qué ambicioso, ¿verdad? No vamos bien, no, perdona. El retorno económico y la ambición lo que hacen es que esas innovaciones lleguen al mercado y beneficien a miles o a millones de pacientes. Por lo tanto, creo que en el mundo en el que vivimos eso es realmente muy importante, ¿no? Faltaba por opinar a ti, Ignacio. Sí, a ver, mi respuesta, mi opinión respecto a si hacemos una transferencia es bastante simple. ¿Cuándo se tiene que hacer o cuándo no? Pues muy fácil, cuando el cuerpo te lo pide, ¿no? Por eso cuando Joan explica, no le hace más feliz, es que estoy plenamente convencido de que es la mejor solución la que tomó, porque el cuerpo no se lo pedía. Y por eso cuando a veces hay gente que no me pregunta esto, me llega eso todo, que es donde soy yo, y siempre tú tienes ganas, sí, pues venga, pues no esperes un día más. ¿No te atreves? Pues no lo hagas, porque va a ser un fracaso, porque no vas a tener tiempo, no vas a tener mil excusas para no hacer las cosas cuando las tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es un motivo de fracaso. Uno de los principales motivos de fracaso es hacer una cosa cuando normalmente no tenías ganas, ni tiempo, ni recursos para hacerlo. Mi caso es completamente lo opuesto de Joan, por eso probablemente estamos aquí los dos, son casos complementarios. Yo desde el 2007 hasta ahora he creado 5 empresas, porque no dejo de ver oportunidades mercantiles por todos los sitios. Oportunidades mercantiles, comerciales, fiscales, subvenciones, premios, etc. Y al final me siento como de los tecleros moviendo el dinero de aquí para allá, ¿no? Pero me encanta, me siento feliz y es mi vida. Por eso, en mi caso, pues quiero hacer empresas. Pero para el que no lo quiere hacer, pues no podemos obligar a nadie, ni mucho menos. Pues en ese caso, quizás lo mejor es ceder la idea a alguien otro, por dinero, lógicamente, y el otro que recupera la idea, pues que la desarrolle. Yo creo que entendernos para todo el mundo, estar aquí, de verdad, siente la pasión por hacerlo, hay gente que no, y desde luego tiene que hacer una licencia inmediatamente, y además una licencia que le permita capturar el valor que se merece, porque su idea ha generado un impacto en el mercado. Ese valor que se merece capturar una licencia, si da un paso más y llega a la spin-off, si lo hace bien en esta segunda etapa, aún capturará más valor todavía. Pero bueno, es una decisión personal que no se puede entrar a discutir, ¿no? Muy brevemente, porque seguro que me van a cortar la enseguida, la última pregunta al panel y damos paso a las preguntas de la audiencia. Sobre lo que comentabas antes, Jaime, del lenguaje que los médicos o los profesionales de la sanidad no hablamos, ¿no? El lenguaje de la sabiduría y de la innovación. ¿Cómo creéis, en qué momento creéis que tiene que enseñarse este lenguaje de la innovación y la sabiduría? Yo os quiero recordar que en la Harvard Medical School, los alumnos de sexto de medicina de la Harvard Medical School reciben la visita durante un semestre de los profesores de la Harvard Business School, que están a 1 kilómetro de distancia, para enseñarles lo que es este proceso. Eso me parece un grupo tan extraordinario y no me extraña que los americanos en general, o los países que hacen esto, de verdad tengan profesionales que luego se lanzan a emprender porque saben cómo se hace, saben lo que es. Aquí en España, incluso podemos irnos antes, podemos ir a la etapa incluso del colegio, porque no hay iniciativas preciosas en los colegios están enseñando a hacerlo. Pero ¿dónde está? ¿Cuál es la fórmula mágica que nos falta en nuestro país para que de verdad los médicos, para que la sanidad hablen de lenguaje? Mira, también tengo que decir algo. Hombre, yo estoy de acuerdo y aquí se ha dicho que esto tiene que ser desde la escuela. Probablemente hay culturas, incluso usted puede tener que ver lo típico de la cultura protestante, pues el negocio es una parte fundamental y aquí pues tenemos una cultura que es mucho más de sean funcionarios públicos y esta es meta en la vida y así yo tengo tiempo para
dedicarme a otras cosas. Y claro, es un ambiente en el que desde luego no estamos en Harvard, no vas allí pues, al link que lo tienes a 15 minutos y a la Harvard Business, y esto pues aquí se nota. Yo creo que desde luego desde la escuela, pero sobre todo en las facultades de medicina, y por qué no de enfermería, en todo el ámbito sanitario, esto debe ser una asignatura, lo mismo que lo que es la investigación. Son dos cosas que por un lado no tienen por qué necesariamente ir juntas, que la gente que investiga no tiene por qué ser la gente que hace innovación. Eso se ve enseguida en los hospitales, están mucho más cerca de la innovación, al menos en mi ambiente, los cirujanos, los traumatólogos, los ginecólogos, que cuando les miras el factor de impacto, pues no tienen, ¿no? Es decir, hay un problema cultural, yo creo que desde la universidad y sobre todo en el MIR, pues también tendría que haber una parte de decir, oye, mira, aparte de aprender que es bueno y deseable tener publicaciones, por lo menos el lenguaje de la innovación también. Una crisis la de antes, la del 92, era Químico, una empresa de cosmética, y por las mañanas la olla apareció un metal, la casa de uñas que vendía por las tardes, que lo pasó muy bien, y hasta que se jubiló por la más de feliz. Yo creo que el decir que en España o en Cataluña no se emprende acaba siendo una self-fulfilled cumplida. Todos lo decimos y todos nos lo creemos que es cierto, cuando nadie lo ha demostrado, y te diría que los datos son muy contrarios. En Cataluña hay un informe que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, que hace un ranking de países por debajo del emprendeduría. Cataluña es el tercero, entre Noruega, Estados Unidos, Israel y Cataluña, que salen de los top. Es una medida objetiva. Con lo cual yo creo que el decirlo y repetirlo no sé hasta qué punto es bueno o es sano. Y no es una cuestión de lenguaje, de enseñar lenguaje. Está bien, el milestones, actions, reality, y el accionariado, todo eso está bien que lo sepa la gente, que lo sepan los estudiantes, pero es una cuestión de ejemplo, una cuestión de storytelling, una cuestión de que los estudiantes de medicina, negocio, etc., vean ejemplos a diferentes niveles de personas que ni son muy raros, ni son extraordinariamente diferentes a ellos, porque hace 5 años estaban estudiando, hace 5 años estaban investigando, y ahora pues tienen su compañía con más. Es más el ejemplo. Bueno, es más ejemplo. Una parte importante es el storytelling. El oír a Steve Jobs hablando y explicando su vida. Ya está, ¿qué más quieres? ¿Qué transformación quieres más que eso? Bueno, yo creo que no lo he llegado a aprender, ¿no? O sea, simplemente he tenido la suerte de tener en mi equipo gente que lo ha aprendido, y lo que ahora es para subsanar este déficit que hay, la enseñanza que estamos impartiendo, pues animarles a ellos a que asistan a los cursos que se puedan hacer en un grupo. Hay un curso de gestión, pues, me gustaría ir ustedes, intento siempre cubrir por casos, desde el punto de vista yo les animo a todos los investigadores, ya que estamos haciendo una investigación que está orientada a finalmente tener pues, patentes aplicables en la terapia de casos de cáncer, ¿no? Pues les animo, todo lo que puedas aprender para el futuro seguro que va a ser mi filosofía. No, a ver, yo estoy con una familia emprendedora y mi padre y mi madre en total tienen unas 15 empresas, nosotros tienen 3, tienen varias, etc. Yo sé que estoy bastante de acuerdo con Jordi que en Cataluña y en particular la hospital es muy emprendedora. Lo que seguro que también es cierto es que, como muchas otras cosas en la vida, seguro que el 80% de las SRs están en manos del 20% de la población. ¿Qué pasa con los 30% de la población? Sin embargo, a ver, eso es claro, ¿no? Y eso es una cosa cultural que se tiene que enseñar en casa, en la familia, en la escuela, en el instituto, en la universidad, etc. Yo tuve la suerte de estudiar ingeniería informática en La Salle, y en La Salle pasa una cosa que después, para mi sorpresa, me di cuenta que era una excepción, y es que en cuarto y quinto de carrera prácticamente solo hay asignaturas de emprendeduría,
hablar en público, presentar proyectos, etcétera, etcétera. Y claro, cuando hice la tesis en un sitio de biología, y mis compañeros de bioquímica, química, biología, farmacia, etcétera, nadie sabía lo que era pues un elevator pitch o un plan de explotación. Pues claro, la sorpresa fue realmente mayúscula, ¿no? Y viendo eso, pues no me sorprendía que estemos donde estamos, ¿no? Que el 80% de los seres probablemente estén en manos del 20% de los seres, que no significa riqueza, y creo que aún está más desviado. Pero bueno, insisto en que lo que deberíamos hacer, intentar, es que la emprendeduría y como mínimo el lenguaje empresarial se enseñe en todos los niveles, ya sea en las familias, en casa, en los institutos, lo que sea. Creo que ahora abrimos un poco también, si queréis hacer